Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Amigos y hermanos, gracias por seguirnos a través de nuestros canales y a través del internet. Aquí estoy nuevamente con ustedes en Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y tu hermana Kielcy Polanco y hoy voy a compartir con ustedes información importante que ayudará a aclarar muchas dudas que tenemos. Se dicen tantas cosas de hablar en lenguas que hay momentos en que no sabemos en qué creer. Por ejemplo, se dice que el bautismo por el Espíritu Santo y hablar en lenguas es lo mismo. También se dice que hablar en lenguas es una prueba evidente de tener al Espíritu Santo. Además, se dice que todos los cristianos deben hablar en lenguas, sobre todo si han sido bautizados en el Espíritu Santo. También se dice que si no hablas en lengua, eres un creyente de menor categoría que los que sí hablan en lenguas. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Es cierto todo esto que se dice? La verdad es que nada de esto que se dice tiene base bíblica. Entonces, ¿cómo sé yo si eso es cierto o no si no hay base bíblica para confirmarlo? ¿Cuál? ¿Cuál es la verdad en cuanto a que todos los cristianos deben hablar en lenguas? ¿Cuál es la verdad en cuanto a que si no hablo en lenguas, eso significa que no he sido bautizado por el Espíritu Santo? La verdad es que la Biblia habla de diversidad de dones y entre ellos se encuentra el don de lenguas. Pero la Biblia también nos habla que todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En pocas palabras, los dones son dados para bendecir y para edificar la iglesia. Pero quien decide cómo reparte esos dones es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién soy yo para reclamarle al Espíritu Santo que me dé este o aquel don? O peor aún, ¿quién soy yo para criticar al Espíritu Santo y decirle por qué me has dado este don en lugar de darme aquel don? Por lo tanto, imponer que todos los cristianos deben hablar en lengua es algo totalmente absurdo. Pues es como pretender que todos los cristianos sean pastores, maestros o profetas, etc. Además, decir qué don debe recibir cada cristiano es algo que decide el Espíritu Santo y no el hombre. Entonces, por favor, respetemos los principios bíblicos. Dejemos de hacer imposiciones que no están respaldadas por la Biblia. Dejemos de mentir diciendo que hablar en lengua es una prueba evidente y contundente de que estamos llenos del Espíritu Santo, porque eso no necesariamente es cierto. Pues hay personas que hablan en lenguas porque tienen a un espíritu demoníaco. O hay otros que simplemente inventan palabras y las dicen en voz alta para fingir una supuesta espiritualidad delante de los demás. En fin, hoy vamos a demostrar con base bíblica que ser bautizado por el Espíritu Santo no es sinónimo de hablar en lenguas. Ni todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo hablan en lenguas. Hoy vamos a dar a conocer todos los detalles de los misterios de hablar en lenguas. ¿Y qué tan importante es hablar en lenguas? Y sobre todo, hoy vamos a revelar la verdad sobre si es un requisito hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo. Todo eso y más lo vamos a aclarar hoy, por supuesto, con base bíblica aquí en Conociendo la Verdad. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estoy de regreso en Conociendo la Verdad y el tema de hoy es una pregunta que vamos a tratar de responder, por supuesto, con la ayuda de la Biblia. ¿Qué hay detrás de hablar en lenguas? Y el primer punto nos presenta la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo sucedió la primera manifestación de hablar en lenguas? Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Por supuesto, necesito que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos de Jesús estaban reunidos en una casa en Jerusalén. Era muy temprano en la mañana. Estaban celebrando el Pentecostés. Eso era una fiesta que celebraban los judíos, la cual ellos también llamaban la fiesta de las semanas. Ese día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una fiesta de agradecimiento por las cosechas. Para que tengan una idea más clara del tiempo en el que estaban los discípulos de Jesús, a Jesús lo crucificaron en la Pascua y Jesús ascendió 40 días después de su resurrección y el Espíritu Santo vino donde los discípulos 50 días después de la resurrección de Jesús y 10 días después de la ascensión de Jesús. En pocas palabras, los discípulos duraron 10 días solos sin Jesús y a los 10 días llegó el que ellos esperaban, aquel que Jesús le había prometido, el Espíritu Santo. Y ahí fue que sucedió la primera manifestación de hablar en lenguas. En ese instante, de una forma sobrenatural, los discípulos de Jesús empezaron a hablar en lenguas. O sea, literalmente, ellos empezaron a hablar en otros idiomas. Y aquello fue un momento muy especial y un momento milagroso para todos los testigos que estaban allí. O sea, debido a la fiesta de Pentecostés que se estaba celebrando, se habían reunido en Jerusalén personas de diferentes países y naciones. Y en aquel momento, todas las personas de las diferentes nacionalidades que estaban reunidas en aquel lugar y que escucharon a los discípulos hablar en diferentes lenguas, reconocieron que los discípulos de Jesús estaban hablando sus idiomas. Así es que todos los visitantes en Jerusalén se sorprendieron al escuchar a los discípulos de Jesús hablar en su idioma natal. Como ven, hermanos, cuando el apóstol Pablo menciona que hay diversos géneros de lenguas, se refiere a diferentes idiomas reales. Entonces, aquí estamos hablando de idiomas reales que pueden ser traducidos o interpretados por personas que hablan esos idiomas. Entonces, ¿de dónde surgen todas estas lenguas extrañas que hablan tantos ministros que nadie puede interpretar? Porque sencillamente no son idiomas reales. Creo que a lo mejor surge en base a dos palabras que dijo el apóstol Pablo. Cuando Pablo habló del don de lenguas, Pablo hizo mención de lenguas angélicas y lenguas extrañas. Quizás de esta base es que surgen tantas lenguas extrañas que los que se llaman cristianos hablan. Pero Pablo les habló a esas personas que resaltaban y explotaban el don de hablar en lenguas y les dijo: si hablo en lenguas, ya sea humana, angélica o extraña, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Ay, hermanos, ¿cuántos metales tenemos dentro de las iglesias que solo resuenan? Gente que se la pasa hablando en lenguas extrañas, queriendo impresionar con eso, pero no saben amar a su prójimo. Ellos ignoran que el apóstol Pablo dijo que es más importante tener amor que hablar en lenguas. Así es, hermanos. En este instante te pido que me acompañes a analizar el segundo punto. Quiero recordarte una vez más que hoy estamos intentando, con la ayuda idónea de la Biblia, responder la pregunta del tema de hoy, que es: ¿qué hay detrás de hablar en lenguas? Y el segundo punto nos presenta la segunda pregunta: ¿qué tan importante es hablar en lenguas? Y por supuesto, todo lo vamos a analizar desde el punto de vista bíblico. Y eso lo vamos a
tratar de responder con la base bíblica que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 5, para ver si en verdad es tan importante hablar en lenguas. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: así es que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Para empezar, ¿cuál es el don de lenguas? Es la facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que consiste en la capacidad de hablar múltiples idiomas que esa persona no conoce. Ahora bien, el don de lenguas, en cierto modo, ha sido explotado por muchos creyentes y en ciertos casos luce más como una habilidad humana que como un don de Dios. Dicho eso, entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de hablar en lenguas? ¿Y qué tan importante es hablar en lenguas? Para responder estas preguntas, podemos utilizar el ejemplo que compartió el apóstol Pablo con nosotros, de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pablo dijo que un cuerpo tiene diferentes miembros y partes, y que no todos los miembros y las partes del cuerpo hacen las mismas funciones. Así es que siguiendo en esa línea, podemos decir que Dios ha establecido en la iglesia diferentes ministros, tales como apóstoles, profetas, maestros y los que tienen don de lenguas, por mencionar algunos. Y pregunta Pablo, y yo me hago la misma pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hablan todas las lenguas? Entonces, ¿de dónde viene esta epidemia de que todos forzosamente tenemos que hablar en lenguas? Y de que hablar en lenguas es vital y necesario para todos los creyentes. Hermano, esta expresión de que hay que hablar en lenguas para demostrar llenura del Espíritu Santo no es algo nuevo. Este problema empezó desde la iglesia de Corinto. En verdad, el don de hablar en lengua se convirtió en una preocupación en la iglesia de Corinto, porque causaba desorden en la adoración, porque los creyentes de esa iglesia lo estaban usando como un signo de superioridad espiritual, cuando en el fondo los dones deben ser usados para ayudar a la iglesia, no para nosotros brillar dentro de la iglesia. Incluso Pablo hizo una comparación entre profetizar y hablar en lenguas. Pablo dijo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, o sea, el que predica y enseña la palabra de Dios, edifica la iglesia completa. En pocas palabras, cuando usted está hablando en lengua, usted no bendice mi vida, ni edifica mi vida. En cambio, usted se está edificando a usted mismo. Usted probablemente se está exaltando a usted mismo. En cambio, cuando usted predica y enseña la palabra de Dios, usted me está edificando, exhortando y consolando. Y eso sí bendice y, por supuesto, edifica también mi vida. Por eso Pablo se atrevió a comparar ambas cosas, profetizar y hablar en lenguas. Y dijo, yo considero que profetizar es más importante porque edifica la iglesia. Al menos que cuando alguien hable en lenguas haya un intérprete que interprete. Y así la iglesia pueda ser edificada. Pero pregunto yo, ¿quién puede interpretar estas lenguas extrañas que hablan muchos ministros actuales? Si ni siquiera son lenguas reales. O sea, no son idiomas reales que existen y pueden ser interpretados. Y más, dijo Pablo. Por lo tanto, si ustedes dicen palabras no comprensibles, ¿quién va a entender lo que ustedes dicen? En pocas palabras, Pablo dijo, ustedes cuando hablen lengua extraña, le estarán hablando al aire. Pues nadie lo va a entender. Ay, hermanos, ¿cuántos ministros en este tiempo le están hablando al aire?
Y Pablo se fue un poco más allá y dijo, hay tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no entiendo en el idioma que me están hablando, es como si un extranjero me estuviera hablando. ¿Y en qué nos beneficia eso? Entonces dice Pablo, si hablas en lenguas extrañas, por favor, pide en oración poder interpretarla. Hermano, porque esas lenguas extrañas sin interpretación, lo que traen a la iglesia, entérate, es confusión. Por eso Pablo dijo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En pocas palabras, necesitamos hacer las cosas con entendimiento. Porque entender lo que estoy haciendo es lo que me ayuda a edificar mi vida cristiana. Y además, los que lleguen a la iglesia, ¿cómo dirán amén a lo que hables en lengua si no entienden lo que has dicho? Pablo resaltó, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5. Wow, escucha esto, yo quiero decirlo pausadamente porque quiero que entiendas esto. Esto fue lo que Pablo dijo. En la iglesia, yo, el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros dentro de la iglesia que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo aclaró, las lenguas son por señal para los incrédulos, pero las profecías son por señal a los creyentes. En pocas palabras, los incrédulos necesitan manifestaciones sobrenaturales para creerle a Dios, mientras que los creyentes necesitamos conocimiento para seguir obedeciendo a Dios. Pablo citó un ejemplo muy interesante. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y en ese preciso momento llegan indoctos o incrédulos a ese lugar, ¿no dirán que ustedes están locos? En cambio, si todos profetizan y llega a entender algún incrédulo o indocto, el incrédulo será convencido y será juzgado porque logrará entender lo que están hablando. Entonces ese incrédulo podrá adorar a Dios y declarar que verdaderamente Dios está entre nosotros. Pablo también advirtió, si no hay intérprete en la iglesia, que se calle el que está hablando en lenguas y que hable para sí mismo y para Dios, pero no para la iglesia, pues hay que cuidar la iglesia de que no entre en confusión. Bien, hermano, ahora que usted tiene un conocimiento amplio del don de lengua, responda usted, ¿qué tan importante es hablar en lengua? En este instante yo voy a presentar el tercer punto de este tema. Quiero recordarte una vez más que estamos intentando hoy, con la ayuda idónea de la Biblia, responder esta pregunta: ¿qué hay detrás de hablar en lenguas? Y el punto número 3 nos dice que nos presenta la tercera y última pregunta. ¿Es un requisito hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a verlo en Efesios capítulo 1, el versículo 13. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para empezar, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede decir Jesús es mi amo, mi dueño, mi Señor, mi Rey, si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, el verdadero requisito para estar lleno del Espíritu Santo es la conversión. Es aceptar a Jesús como mi Salvador y no el hablar en lenguas. Escrito está, y lo acabamos de leer, que cuando oímos la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios, la cual es el evangelio de nuestra salvación, y cuando creemos en Jesús, somos en ese mismo instante sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, entonces hablar en lenguas no es un requisito para yo estar llena del Espíritu Santo, sino que hablar en lenguas es una manifestación y un don que es dado a quien el Espíritu Santo quiere darlo.
Por lo tanto, yo puedo estar llena del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. Mi llenura del Espíritu Santo puede manifestarse de otra manera que no sea hablando en lenguas. Por ejemplo, mi llenura del Espíritu Santo puede ser manifiesta a través del don de profecía, el cual me permitirá predicar la palabra de Dios con poder y con autoridad. En fin, lo más importante no es cómo o con qué don se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Pues al final todos los dones provienen del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien decide qué don nos entrega. Por eso lo más importante es estar llenos del Espíritu Santo y punto. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa llenura del Espíritu Santo? Eso es otra cosa. Y eso sí puede variar. Mas el Espíritu que mora en nosotros, si somos hijos de Dios, hermanos, es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo no varía. Los dones sí. Y no todos tenemos los mismos dones. En fin, el Espíritu Santo se muda dentro de nosotros. O sea, mora dentro de nosotros a partir del mismo instante en que creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador. O sea, en el momento de nuestra conversión es que se da eso, hermano, de la llenura del Espíritu Santo. En ese momento todos somos bautizados por un solo Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu de Dios. Y así pasamos a constituir un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Además, Pablo aclaró en Romanos capítulo 8 que si alguno de nosotros llamándose cristiano no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. En pocas palabras, tener el Espíritu de Cristo es lo que confirma que soy cristiana. O sea, que soy de Cristo y no el hablar en lenguas. Hermano, todo eso está escrito en la Biblia. Lo que hay es que estudiarla más y así lograremos entender la verdad. Y como dice la palabra que está escrita, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Vamos en ese instante a una breve, pero muy breve pausa. Por favor, no te muevas porque juntos vamos a terminar de concluir este tema. Recuerda que estamos tratando de responder la pregunta: ¿qué hay detrás de hablar en lenguas, especialmente esas lenguas extrañas que hablan los cristianos? Ya volvemos. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. Aquí estoy de regreso en Conociendo la Verdad. Bien, hermano, ha estado extremadamente interesante esta enseñanza. Espero haber podido bendecir tu vida con todos los conocimientos bíblicos que hemos compartido. Espero que ahora tengas una idea más clara de qué hay detrás de hablar en lenguas. En este punto ya todo tenemos claro que la primera manifestación de hablar en lenguas de una forma sobrenatural se dio en Pentecostés a través de la intervención del Espíritu Santo. Además, de acuerdo a la opinión de Pablo, es más edificante para la iglesia profetizar que hablar en lenguas. Finalmente aprendimos que no es un requisito hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero concluir con un consejo de Pablo. Les recomiendo que procuren profetizar la palabra de Dios más que hablar en lenguas, pues profetizar edifica más la iglesia que hablar en lenguas. Mas no le impidan a nadie que hable en lenguas, sino que todo lo que hagan, háganlo decentemente y con orden, pues nuestro Dios no es un Dios de confusión ni de desorden, sino más bien es un Dios de paz y de orden y un Dios sobre todo de amor. En este instante yo voy a ir a una breve pausa
Enseguida regreso con ustedes. Por favor, presten atención en esa pausa porque te voy a explicar cómo suscribirte en nuestro canal de YouTube. Te pido por favor que si quieres unirte a la familia de Conociendo la Verdad, que están interesados en conocer la verdad, este es tu momento de aprender cómo hacerlo y hazlo para que te unas a las miles de personas que ya están conectadas con nosotros en Conociendo la Verdad. Dios te bendiga. Vamos a esa pausa y enseguida regresamos. Ya es momento de unirte a las personas que conocen la verdad. Para ello, debes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te mostramos cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil y desde tu computadora. ¿Cómo suscribirse desde un dispositivo móvil? Para poder suscribirte debes de tener una cuenta de Gmail. Ahora, vamos a la aplicación de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Presionamos en el canal Kilsi Polanco y se nos muestra la página principal. Presionamos en suscribirse. Si te aparece este mensaje, presionas continuar, escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y siguiente. Aquí ingresamos la contraseña del correo y siguiente. Y ya estarás suscrito. Ahora, vamos a activar las notificaciones para no perderse nada del canal. Vamos nuevamente al buscador de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Ahora, entramos al canal y activamos las notificaciones presionando la campana que está a la par de suscrito. Tenemos que dar permiso a YouTube para que nos muestre las notificaciones. Esto lo aplicas solo si te pide permiso. Si quieres saber más del ministerio, puedes ingresar a nuestras redes sociales que aparecen en la pestaña acerca del canal. Además, en esta pestaña tienes los enlaces de Spotify y de iTunes para que puedas escuchar y descargar nuestra música. En todas las descripciones de los videos de los programas encontrarás nuestras redes sociales y el enlace de suscripción directo al canal. Además, durante los programas aparecen tarjetas de recomendaciones de otros programas de Conociendo la Verdad. Y en los últimos 20 segundos verás programas que te recomendamos ver. Y desde esta imagen del canal que está en un círculo podrás suscribirte directamente. Para suscribirse desde una computadora es similar. Damos un clic en Iniciar sesión. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y la contraseña. Y presionamos Siguiente. Ahora en el buscador escribimos Kilsi Polanco. Entramos al canal y presionamos suscribirse y activamos la campana de las notificaciones y listo. Y de esta manera te unirás a las personas que ya conocen la verdad. Bien, aquí estoy en el segmento El Invitado de hoy y lo prometido es deuda. La semana pasada dijimos que íbamos a traer nuevamente al doctor Enrique Roelof. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta semana. Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar en este tan lindo programa. Amén. El pastor, el doctor Enrique Roelof me dijo, yo he escrito unos libros, Kilsi, tengo unos cuantos libros. Yo dije, no, pues yo lo quiero invitar nuevamente. Pues, todos estos libros, yo te digo a ti, Dios mío. ¿Todos esos libros los ha escrito usted? Gracias a Dios sí, pero no todos juntos. Es un proceso desde el 2001, 2002 que comencé con este primer libro, Déjate Transformar, que es, diría, mi obra más académica. Trabajo mucho todo el concepto de lo que Jesús hizo a favor de nosotros en la cruz, la redención y la salvación por gracia. O sea, todo es un libro netamente doctrinal donde reforzamos esta idea de la salvación por gracia como un regalo de parte de Dios para nosotros. Entonces, desde entonces, ¿cuánto escribe usted? ¿Como un libro, 2 por año? Y más o menos un promedio de un libro, 1 o 2 por año, depende, a veces sale uno en la mitad del año, a veces sale uno al principio y otro al final. Lo que pasa es que yo combino la enseñanza y la prédica en la congregación que pastoreamos con la edición del libro. Yo normalmente predico en series, entonces yo cuando comienzo una serie estoy pensando también en un libro, entonces aprovecho esas cuestiones, entonces como que de alguna manera todos mis libros han sido chequeados y probados en el púlpito de nuestra congregación. Oh, qué lindo. Entonces va haciendo ambas cosas a la vez. Hacemos ambas predicando cosas en la congregación y a la misma vez preparando los libros. Correcto. Y qué bueno que sea eso, porque eso va dejando huellas y va dejando material para nosotros los que no podemos congregarnos en su congregación, tener también acceso a ese material. Hermano, yo eché mano de todos los libros. Yo sé que voy a tener que irlo leyendo chin a chin, pero me llamó la atención estos libros, Secretos del éxito financiero de Jesús. Porque es que el problema de la finanza es algo como que nos compete a todos y nos preocupa a todos. También otro que habla de cuando la generosidad supera al diezmo. A mí me gustaría iniciar con este libro, doctor. Secretos del éxito financiero de Jesús. ¿Desde qué punto de vista usted escribe este libro?
Lo primero que digo al principio en el libro no es un libro a favor de la teología de la prosperidad. Entonces, yo siempre digo, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo que el evangelio nos prospera. Soy pastor hace 30 años, entonces como pastor uno siempre está envuelto en las cuestiones de dinero, proyectos, campañas, o sea, siempre necesitamos recursos. Definitivamente. Entonces, hace unos 3 o 4 años atrás, traté de leer los evangelios con los anteojos de las finanzas, con una pregunta: ¿cómo hizo Jesús para sostener su ministerio económicamente hablando? Pero nunca pidió dinero, pero siempre tuvo. Y no solamente que siempre tuvo, sino que tenía un tesorero ladrón. ¡Santo Dios! Me llama la atención eso, ¿no? Entonces, estos detalles. ¿Cómo diseñó Jesús su ministerio con un equipo de trabajo así, teniendo un tesorero ladrón? Necesitó dinero, porque si hablamos de presupuesto mensual, hay que empezar a multiplicar, 20, 30 personas comiendo todos los días, las 3 comidas. Claro, nosotros pensamos, no, Jesús cada vez que tenía que comer multiplicaba una galleta. No, hay 2 registros, hay 2 registros de multiplicación. Cada vez que comía había que pagar. O sea, exacto, doctor, porque sin querer volverme, o sea, era con una fe sobrenatural. Hablamos que en un momento Jesús le habló a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, sí, no tenemos que pagar los impuestos, búscate un pez. Y yo digo, bueno, pero entonces si es así. Y evidentemente ya Judas había gastado todo lo que había en la bolsa y tuvieron que acudir a un pez. Pero cuando uno empieza a leer... O sea, ¿no siempre entonces Jesús resolvía los problemas financieros de su ministerio con milagros? No creo. O sea, ¿por qué? Porque cuando vos lo lees el libro, si lo lees, vas a descubrir... Volvamos atrás, leamos los evangelios. Con los anteojos, cómo Jesús sostuvo su ministerio, vamos a descubrir que tenía empresarias mujeres, especialmente mujeres que sostenían el ministerio de ellos, de Jesús. Qué interesante. O sea, hombres y mujeres, especialmente mujeres están nombradas en los evangelios, que ellos de sus bienes invertían en el ministerio de Jesús. Pero la diferencia está en que Jesús nunca pidió, nunca le dijo, muchachos, tenemos que hacer una colecta. O sea que la gente voluntariamente se desbordaba y colaboraba. Veían lo que Jesús hacía, es decir, ellos veían que Jesús era un hombre de Dios, que hacía milagros, que enseñaba, que tenía estos 12 muchachos que los estaba haciendo hombres de bien. Entonces las madres, las mujeres dijeron... Usted enfatizó algo, perdón que le interrumpa porque vamos a estar interactuando porque he quedado bien tocada con sus libros. Usted enfatizó algo interesante, o sea, muchas mujeres colaboraban con el ministerio de Jesucristo. En este tiempo se ve eso también, o sea, ¿quién colabora más, el hombre o la mujer? En la obra redentora de Jesucristo. Es muy difícil de evaluar eso, es muy difícil desde lo económico. Partimos de una sociedad machista donde la mayoría de los salarios, si pones hombre y mujer en el mismo trabajo, las compañías pagan más a hombres que a mujeres. O sea, normalmente la mujer gana menos, entonces por ende uno pensaría que invertiría menos. En algunas sociedades donde trabaja solo el hombre. Entonces, en lo personal, nosotros como ministerio no tenemos control sobre lo que pone la gente. No tenemos nombre, no tenemos sobres. Entonces, sí tenemos una congregación generosa porque hemos de alguna manera enseñado estos principios de generosidad donde la gente da con libertad. Pero, por ejemplo, usted como pastor, yo me imagino que usted se ha tenido la oportunidad de observar la intención, o sea, la espontaneidad, como Jesús. O sea, Jesús se sentó, o sea, en un momento a observar a las personas cuando llevaban la ofrenda y Jesús observó que la viuda pobre fue la que más dio. O sea, en cuanto a su evaluación y a su observación, ¿quién tiene más iniciativa en cuanto a dar, ayudar, contribuir? ¿El hombre o la mujer? Yo creo que más la mujer porque tiene otra concepción. El hombre es más pragmático. El hombre mira, calcula, tiene la responsabilidad de la familia, que la renta, que el carro, que esto, lo otro. Entonces, por ahí, el hombre es más pragmático en ese sentido. La mujer de por sí tiene una sensibilidad espiritual diferente al hombre. Entonces, la mujer de pronto, ante un desafío, puede involucrarse más, no solamente con dinero, sino con tiempo. Fíjate, en la mayoría de los ministerios, en las congregaciones, hay más mujeres envueltas que hombres. Va sumado a eso con esta idea de que la religión es para la mujer. En contexto latinoamericano, más marianista que cristiano, entonces es como que la religión es para las mujeres. Entonces en nuestras congregaciones normalmente hay más mujeres que hombres, a menos que nosotros como pastores hagamos un trabajo de involucrar a la familia, de involucrar a los hombres, hacer programas para que los hombres empiecen a tomar responsabilidades, entonces se va equilibrando un poquito. En este instante, doctor, vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando regresemos después de la pausa, me gustaría que usted me mencione un punto específico que usted entiende que puede aclararnos
O sea, ¿de qué manera nosotros podemos empezar a imitar a Jesús en cuanto a la parte financiera, de poder administrar correctamente el ministerio sin tener que agobiar a la gente con, como diríamos los dominicanos, con esa pedidera? Perfecto. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con eso aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Bien, aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y estamos todavía aquí porque este libro me ha fascinado, Secreto del Éxito Financiero de Jesús. Rápidamente, denme un secreto, compartan un secreto que usted pudo poner aquí en el libro. Creo que uno de los fundamentales, o sea, hay varios, ahí tiene que ver con un poco los fundamentos de Jesús, su crecimiento en gracia, pero creo que el tema de las relaciones de Jesús ha sido fundamental. Entonces, todos aquellos que andan en el tema de desarrollo de fondos, fundraising, como dicen, el secreto tiene que ver con relaciones. El secreto de un ministerio, el secreto de un éxito, de un negocio, tiene que ver con relaciones. Si yo soy un tipo apático y tengo un negocio, no puedo esperar que los clientes vengan y vuelvan. Entonces, si yo soy un tipo entrador, generoso, amable, la gente va a venir y a veces va a pagar más por la atención que yo le doy. Entonces, Jesús tenía un excelente trato con todos, con la gente rica, con la gente pobre, con los niños, con las mujeres que eran condenadas por su pecado. Entonces, él tenía, digamos, la esencia humana bien sana. No tenía envidia, no tenía celo, no tenía nada. Entonces, las relaciones de Jesús eran sanas. Entonces, aparecen en los evangelios, por ejemplo, donantes anónimos. Tenés un José de Arimatea que le dona finalmente el sepulcro. Tenemos el que le presta el aposento alto, tenemos el que le presta el burro, el que le prestaba la barca. Es decir, tenemos un montón de gente que aportó al ministerio de Jesús. Wow, claro, por ahí no están, digamos, las cifras, pero habría que calcular cuánto valdría hoy un sepulcro de un rico en una roca. Son millonadas. Entonces me llama la atención ese secreto que usted está compartiendo con nosotros, doctor, de que le prestaban. O sea, le prestaron la barca, le prestaron el burro. Entonces probablemente ese es uno de los problemas de los líderes de este tiempo, que no quieren nada prestado, quieren ser dueños. Sí, eso es un problema. Yo creo que hoy día tenemos un problema, el exitismo, digamos, ser pastor de una mega iglesia o de un templo así o un templo así, ha hecho que y por que ahí, el título te nombre mío y que claro, yo sea el dueño absoluto de todo. correcto. Entonces esa ambición y ese deseo de, Sí, de poseerlo controlarlo. todo, de controlarlo, Sí, yo creo que es entonces control. crea cierto... Sí, si yo soy miembro de una iglesia que es mi líder, todo está a su nombre, y no sé si yo daría. Entonces, ahora, si yo sé que ese lugar le pertenece al pueblo, a la iglesia, y que todos van a ser beneficiados con eso, entonces uno da con mayor libertad y con mayor generosidad también. Y al fin y al cabo, doctor, yo pienso que eso tiene sentido, lo de Jesús, porque realmente llegamos sin nada a esta tierra, no vamos a ir sin nada. ¿Cuál es la codicia, la ambición de querer ser dueños, de querer poseerlo todo? Si al final lo que usted necesita es que le suplan sus necesidades. Correcto. O sea, tengo una actividad, necesito un local para hacer la actividad. Lo que yo necesito son las facilidades que me cedan ese espacio ese día para la... O sea, no, dame tu casa, ¿quién te va a dar la casa? Correcto. Es diferente, tú dices, préstame tu casa, ¿quién no te la presta? Correcto. Préstame tu burro, ¿quién no te lo presta? Es para usarlo un día, ¿sí o no? Sí. Entonces, probablemente de ahí viene esa situación. Sí, es importante recordarnos que nacemos con las manos cerradas y morimos con las manos abiertas. Y yo en mis 53 años nunca he visto un féretro con bolsillo, es decir, que nadie se lleva nada me encanta en eso. esta vida, y eso es importante. O sea, nosotros somos llamados, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros no es construir casa, no es construir carrera, no es construir carros, o sea, el llamado que tenemos nosotros es extender el reino de Dios. ¿Necesito casa? Sí, tengo una familia, tengo que cobijarlo, necesito un carro para avanzar. Exactamente. Pero mi objetivo en la vida no tienen que ser las cosas materiales. Mi objetivo tiene que ser el reino de Dios. El reino de Dios, exactamente. Y como estamos hablando de secretos, voy a compartir un secreto con usted, doctor. Todo el mundo me ve siempre elegantemente vestida en el programa, así, no, y la pastora no repite una ropa, o sea, tiene que tener un closet lleno. Hermano, mire, esto es prestado, pastor, mire, eso me lo prestaron. Esta ropa me la prestaron. Yo lo que necesito es la ropa para un programa. Correcto. La entrego para atrás y no hay ningún problema. Porque como bien usted lo dijo, no puedo llevármelo.
Entonces, si tenemos la actitud de Jesús y aprendemos con este libro que está al alcance, ¿dónde, doctor? ¿Dónde pueden ellos? En amazon.com, Enrique Ruloff. Ahí encuentran todos estos libros. Todos esos libros. Y ahí van a poder encontrar este libro en particular que revela los secretos del éxito financiero de Jesús, donde él no tuvo nunca carencia durante su ministerio, pudo ejercer su ministerio con libertad y con todo suplido. ¿Y cómo? Él lo hizo. Con una de esas, eso es uno de los secretos. Yo lo defino al principio. El éxito es tener todo lo que yo necesito para cumplir la tarea que Dios me encomendó. ¡Wow! Eso es éxito. Tremendo. Ahora es diferente si yo estoy pensando más casa, más carro, más... O sea, son dos cosas diferentes. Y eso quiere el ser éxito dueño. a la luz de la palabra de Dios es que Cumplir. yo tenga todo lo que necesito para cumplir el proyecto de Dios aquí en la tierra. Amén. Excelente comentario, doctor. Dios le bendiga. Háblenos un poco brevemente de este libro, Cuando la generosidad supera el diezmo. ¿En qué consiste este libro? En el Antiguo Testamento el 10% le pertenecía a Dios y el 90% le pertenecía al judío. En el Nuevo Testamento el 100% le pertenece a Dios. Entonces, a partir del Nuevo Testamento nosotros leemos los evangelios, leemos las cartas apostólicas, hay muy poca referencia al concepto de diezmo. Es más, Jesús introdujo un concepto de generosidad que debe superar a lo que los escribas y fariseos hacían. Los escribas y fariseos daban el diezmo, hasta de las cosas más sencillas, Jesús lo dice. Entonces a sus discípulos él dice, ustedes tienen que superar la ley de los escribas y fariseos. Y es muy llamativo que pone ejemplo, por ejemplo, en el caso de la viuda. La viuda pobre no da el diezmo, ella da el 100%. Todo. Saqueo, me encantaría tener en mi congregación Saqueo, ¿no? En su primer día, su primera hora de conversión, dio la mitad de sus bienes. A los pobres. Y la otra voy a saldar toda deuda. Correcto, devolvió cuadruplicado los que había robado, pero de los que era ganancia, digamos, correcta de él, él decidió ya dar la mitad, es decir, el 50%. Wow. ¿Por qué Jesús deja registrado en su palabra estos casos? Porque nos está enseñando de que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay una libertad. Yo tengo libertad de dar. Cuanto más invierto en el reino, Dios no se va, digamos, no es mezquino, Dios es más generoso que yo. Yo puedo ser generoso con un 20%, nunca voy a ganar la generosidad de Dios. Entonces, no soy dueño, simplemente soy administrador de los recursos de Dios. Qué lindo, wow. Entonces ahora esa es la manera de superar el diezmo. Ahora como un dador alegre, en agradecimiento al sacrificio perfecto que Jesús hizo, correcto, que me reconcilia con el Padre, que me da la oportunidad de entrar al lugar santísimo, que tengo acceso ahora a poder tener una relación directa con Dios. Ese es un sacrificio que vale la pena, hermano, usted decir, estoy agradecida de Dios. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, doctor, me gustaría que usted libremente nos hable de alguno de esos libros que tenemos aquí en la mesa. Sé que nos va a faltar tiempo, no va a haber suficiente tiempo para presentarlos todos, pero me encantaría que nos explique cuál es su libro favorito, cuál es el más reciente que usted escribió y cuál usted recomendaría de una manera particular para algún caso particular. De todos esos detalles vamos a estar hablando y todos estos libros están disponibles en Amazon, ¿verdad? Perfecto. Amazon.com, Enrique Ruloff. Ya lo vamos a poner en pantalla, no se preocupe, le vamos a compartir la información para que usted también tenga acceso a poder obtener esos libros y llenarse de conocimiento. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Amigos y hermanos, yo soy su amiga, soy su hermana Kilsi Polanco, la productora y conductora del programa Conociendo la Verdad. Y quiero aprovechar estos minutos para invitarlos a que nos visiten a nuestra página que aparece en pantalla, www.kilsipolanco.com, porque a través de nuestra página usted tendrá acceso a todas nuestras redes sociales y podrá mantenerse conectados con nosotros 24 horas al día y saber todo lo que está pasando en Conociendo la Verdad. Usted podrá hacerlo a través de su teléfono inteligente o lo puede hacer también a través de su tableta y también a través de su computadora. Estando en la página web, podrás acceder a alguna de nuestras redes sociales que selecciones. En algunas de las imágenes se mostrará una red social y un botón de ir ahora. Si das un clic a ese botón, inmediatamente te llevará a esa red social. Además, en esta presentación de imágenes tendrás información de los horarios de transmisión en vivo tanto de Facebook Live como también de la televisión. Este es un avance de los programas más impactantes y más vistos de Conociendo la Verdad. Si deseas unirte a las miles de personas que ya conocen la verdad, solo tienes que presionar en clic para unirte.
y te redireccionará a nuestro canal en YouTube. Ahí tienes que confirmar la suscripción al canal dando clic en suscribirse. Luego clic en la campana para recibir una notificación cada vez que haya un video nuevo. También podrás conocer la biografía de la pastora Kilsey, ver galerías de imágenes de las producciones musicales que ha realizado, así como sus videos clips oficiales y las tiendas en donde adquirir su música. Desde aquí tendrás acceso a galerías de imágenes de Conociendo la Verdad, fotos tomadas en el set de grabación del programa y también podrás ver los momentos especiales de la pastora Kilsey. Te recordamos que nuestro sitio web es totalmente responsive, lo que quiere decir que podrás navegar desde cualquier dispositivo. Interesante, ¿no? Este es el menú principal de la web y desde aquí podrás acceder directamente a la biografía de la pastora Kilsey, a su discografía, galerías, blog de noticias y contacto. Desde el menú Contacto puedes escribirnos directamente, solo rellena los datos que se te piden. En esta parte, escribe tu mensaje, escribe la respuesta de la suma que se te muestra y ahora presionas Enviar. Y así de fácil te pondrás en contacto con nosotros. Esto y mucho más podrás conocer si visitas nuestra página. Todo lo que tienes que recordar es nuestra dirección de la página www.kilseypolanco.com y a través de la página podrás conectarte con nosotros con todas las redes sociales. Dios te bendiga, soy tu amiga y hermana Kilsey Polanco. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí sigo con el doctor Enrique Rulov, que nos va a hablar un poquito ahora en detalles de algunos de los libros durante el tiempo que tenemos. Y para empezar, me gustaría que nos presente el libro más reciente que usted ha escrito. Es Carta al corazón de un padre. Es un estudio sobre las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y Tito. Más allá del libro que escribí, yo creo que es imprescindible que los pastores y los líderes leamos esas cartas, porque tenemos justamente enseñanzas para la iglesia de este tiempo. Entonces, creo que es fundamental que los pastores y líderes leamos esas cartas y enseñemos esas cartas, porque Pablo está advirtiendo de cosas que sucederían en el futuro y que están sucediendo en este tiempo. Entonces, me parece más que oportuno volver a estudiar esas cartas, independientemente del libro que he escrito. Exacto. Me alegra que usted haga mención de eso, doctor, porque yo pienso que eso hay que recuperarlo en las iglesias, que los líderes empiecen a ver a las ovejas como sus hijos espirituales. Correcto. Y no verlos simplemente como miembros de la iglesia, como feligreses que vienen a contribuir también. Correcto. Nos hace falta a las ovejas sentir ese amor paterno de nuestros padres espirituales. Y por otro lado, yo creo que hay un error que cometemos a veces los pastores, es adueñarnos de las ovejas. Nosotros, una de las cosas que solemos decir en nuestra congregación, nosotros no somos del dueño del pase de nadie. La gente viene libremente a congregarse uno con nosotros y mañana, si quieren irse, oramos y los bendecimos para que se vayan. Lo importante es que estén en alguna congregación, en el reino. El problema es cuando yo me adueño de las personas y normalmente tiene que ver a veces una mezcla con la parte de los recursos. Exactamente, wow, excelente eso sí, porque yo he escuchado lamentablemente casos de pastores que inclusive cometen el error de amenazar y de maldecir a una oveja que se quiere ir por diferentes razones. Pero es bueno crear un balance, pienso yo, doctor, entre amar las ovejas como hijos espirituales para poder cuidar de ellos correctamente, pero entendiendo que nuestro Padre Celestial y el dueño de las almas es Dios. Hay una de las canciones que se ha hecho muy popular en este tiempo, es En la casa de Dios hay libertad, ¿no? Me encanta esa canción y yo creo que refleja de alguna manera la doctrina, la teología o la eclesiología, a la cual yo estoy convencido. Yo creo que la gente tiene que sentirse libre. Se congregan con nosotros, tienen que sentirse libre para adorar a Dios, libre para servir, libre para entrar y libre para salir. Y a eso hemos sido llamados realmente a ser libres. Somos libres. Y era uno de los ejemplos que establecía constantemente Jesús. Muchas veces los mismos discípulos de Jesús le pedían al maestro, quiero seguirte, maestro, quiero quedarme contigo. Y le decían, no, ya yo te preparé, ve donde tu familia y enséñales a ellos lo que yo te he enseñado a ti. O sea, Jesús nunca retuvo a nadie. Cuando Él los sanaba o cuando los perdonaba, le decía, vete. Correcto. Esa era una de las primeras cosas que le enseñaba, vete y no peques más. Háblenos de otros libros, de alguna serie que usted me dijo que tenía aquí. Esta es una serie de Apocalipsis, wow. La parte del comienzo, los primeros capítulos, el arrebatamiento, todo el tema de la tribulación y el desenlace final, cielos nuevos y tierra nueva. Cada libro tiene algunas historias, por ejemplo, este es un libro, es el segundo que yo escribí y hay un milagro detrás de ese libro porque hice todo el trabajo de edición e impresión
con dos amigos que me donaron digamos, el costo, ¿no? Un amigo acá de New Jersey me donó con su esposa en ese momento $500, y la imprenta que me hizo por primera vez ese libro tiene varias ediciones, y me donó la otra parte. Entonces, por ejemplo, La Balsa, estuve dando un curso en Iquitos, Perú, en medio de la selva, y vi allí algunos troncos flotando y Dios me inspiró con este nombre, La Balsa. La idea en este libro es que no importa en qué momento de tu vida conociste a Jesús, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, así como la balsa que no tiene remo ni timón, que se deja llevar por la corriente, nosotros vamos a tener una experiencia más profunda con Dios. Entonces trabajo el proceso de cómo Dios nos va procesando para tener esa experiencia. Este es un estudio de las parábolas de Mateo 13 y Mateo 24 y 25. Este libro, por ejemplo, es un trabajo sobre Ruth en el Antiguo Testamento, cómo las decisiones presentes afectan a futuras generaciones, es decir, decisiones que yo tomo hoy afectan en el futuro. La decisión de Ruth nos afecta a nosotros, porque ahí viene la descendencia de Jesús. Entonces estamos hablando y las decisiones que nosotros tomemos le van a afectar a afectar a las futuras generaciones. Amén. Entonces, en este bullying espiritual, contrarresto mentira del enemigo con verdades de la palabra, ¿no? He seleccionado unos 31 de esos bullying, de esas mentiras, y lo contrarresto con la palabra. Esta es una relectura de los evangelios para ver cómo la relación de Jesús con su Padre afectó su vida y su ministerio, y es un llamado a nosotros a mantener conectados como pámpanos a la vid. Y Prisionero de la Esperanza es un trabajo sobre los 5 capítulos de esperanza que aparecen en Jeremías, los capítulos 29 al 33, que son 5 capítulos de esperanza incrustados en un libro de juicio y condena. Wow. Aún en medio, un poco el mensaje de este libro, que en medio de las turbulencias, en medio de los problemas, las dificultades, Dios siempre tiene un canal de esperanza para nosotros. Después tengo otro sobre el líder siervo, trabajando un poquito los conceptos de los cánticos sufrientes de Isaías combinado con Jesús y el líder de hoy, para contrarrestar un poquito esta idea de líder exitista y volver otra vez las bases, un líder siervo, un liderazgo de servicio. Y también hice otro, me gusta mucho el humor, entonces escribí uno que se llama 365 razones para sonreír un segundo, que son 365 historias humorísticas. Ay, Dios mío, y una razón para reír por la eternidad. Entonces, si la persona conoce a Dios, hay una presentación del Evangelio en ese libro, la persona va a reír por la eternidad. Y si no conoce a Dios, se va a ir al infierno sonriendo un poquito. Rápidamente, volviendo a la serie de Apocalipsis, me quedé impactada por esa serie y me gustaría leerla. Vi que usted hizo mención del rapto. Yo he visto tantos videos que pasan por las redes sociales que de repente la gente sube y la ropa se queda. ¿A qué nivel, doctor, y en qué detalles entra usted para explicar el famoso rapto que se nos hace, humanamente hablando, tan difícil de entender? Sí, es difícil porque va en contra de la fuerza de gravedad. O sea, en ese sentido todo baja en lugar de subir, ¿no? La Biblia no va en detalles. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros nos perdemos de ver el bosque, el árbol, porque nos confundimos con el bosque. Entonces, tengo un acercamiento en ese estudio bastante sencillo, ¿no? Wow. Sin ir mucho en los detalles, vayamos al corazón. Dios. El tema no es si pierdo la ropa o no la ropa. El tema es lo que ¿de dónde sacan esas ideas? El tema es que voy a ser arrebatado. No, hay algo de información. La Biblia dice, por ejemplo, dos estarán durmiendo, uno será llevado, otro será dejado. Pero no explica en detalles cómo no es. Deja, entonces, ¿no? Claro, por eso no te dice si el camisón se queda, o el pijama se queda. Bueno, eso necesitamos un poquito de eso para... Que dicho sea de paso, yo le digo constantemente a mi esposo, si ese es nuestro caso, yo me voy, tú te quedas, así que pórtate bien, porque yo me estoy cuidando, porque dicen que no se van a ir los dos. Yo me digo, no, en el caso de nosotros nos vamos los dos. Por supuesto que sí. Yo no me quedo, como dice una vieja canción, me voy con él. Ay, doctor, yo estoy eternamente agradecida con usted. Espero que cuando vuelva otra vez por aquí en los Estados Unidos, sepa que aquí humildemente este espacio, Conociendo la Verdad, es también su espacio y que puede venir con confianza a compartir con nosotros, porque la gente siempre está sedienta de conocimiento, de conocer la verdad y de ser libre. Vamos a compartir, hermanos, con ustedes toda la información para que puedan obtener estos libros. La vamos a poner en pantalla. Y nada, se nos ha ido el tiempo. En este instante me gustaría que una vez más usted comparta su información, cómo pueden ellos contactarlo a used, y gracias por visitarnos aquí en Conociendo la Verdad. Gracias por la invitación, para mí ha sido un privilegio. Pueden ver después en la pantalla la parte de contactos y los libros en amazon.com.
Y quiero animarles a que lean, pero que nunca dejen la palabra de Dios, la Biblia, como libro de cabecera. Ese libro siempre debería estar en nosotros como primer libro, leerlo, estudiarlo, amarlo y vivirlo. Y todos estos libros y en tantos otros autores que nos han bendecido a través de los años, yo tengo una biblioteca personal bastante amplia, tengo debilidad por los libros, o sea, si voy a una librería, gasto dinero en la librería, porque entiendo que en la formación un líder tiene que leer, un verdadero líder tiene que estar leyendo y conociendo lo que Dios está haciendo en su reino. Amén. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos en Conociendo la Verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado a la conclusión de este programa. Una vez más quiero darle las gracias por su compañía, por su fidelidad. Que Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes y me permita a mí poder contar con su compañía la siguiente semana. Se despide su amiga y hermana Kilsi Polanco. Jesús, te vengo a adorar, vengo a alabarte a ti, mi Rey, vengo a adorarte a ti, mi Rey, sentir tu gloria sobre mí, quiero entregar mi vida a ti. Yo no quiero apartarme ni un segundo de ti, adorarte he venido, Jesús. Tu presencia es mi gloria, necesito más de ti y por eso hoy te vengo a adorar. Vengo a alabarte a ti, mi Rey, vengo a adorarte a ti, mi Rey, sentir tu gloria sobre mí, quiero entregar mi vida a ti. Que viva el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Vengo a